Bueno, vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Me escuchan, no, estimados participantes? ¿Me Sí, escucha? escucha. ¿Sí, no? Sí, se escucha, licenciada. Bueno, vamos Sí, a continuar ya, licenciada. que nos gane el tiempo. Bueno, les estaba hablando de las dos modalidades de atención, que es la modalidad directa y la indirecta. Entonces, les decía que la modalidad directa está referida a lo que es la atención en los centros de educación especial, ¿no? Y la modalidad indirecta es los estudiantes y las estudiantes sordos, una vez culminando lo que es la atención, bueno, eh, puede ser una vez que culminen la educación primaria comunitaria vocacional, ingresan a un colegio inclusivo. Entonces, de esa manera también hacen su estudio en el sistema educativo regular, o también en primaria pueden estar dentro de la modalidad directa y también ser estudiantes inclusivos en la modalidad indirecta, ¿no? Pero esas son las dos modalidades que se está trabajando con el sistema de educación dentro del sistema educativo plurinacional. Después, también vamos a ver un poquito sobre lo que es la educación inicial en familia comunitaria no escolarizada. Bueno, tal vez existen algunos maestros dentro del grupo, que son maestros de educación inicial en familia comunitaria. Sabemos que la educación inicial en familia comunitaria está dividida en dos, en la no escolarizada y la escolarizada. Entonces, la no escolarizada está dirigida a todos los niños y niños de 0 a 3 años. ¿Y dónde se desarrolla esta educación? Se desarrolla en la familia y la comunidad. Entonces, la no escolarizada es una etapa muy importante para el desarrollo de lo que es el lenguaje, si hablamos de niños, entre comillas, normales, de niños oyentes, ¿no? De que ellos puedan adquirir su primera lengua. ¿Qué pasa, sin embargo, en el caso de los estudiantes, de los niños sordos, ¿no? Esta educación, ¿dónde se desarrolla? También se desarrolla en la familia y en la comunidad, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los padres de este niño son oyentes? ¿Qué pasa con el lenguaje? ¿Qué pasa con el desarrollo del lenguaje en estos niños? Quiere decir que el desarrollo del lenguaje no va a poder ser desarrollado al 100% porque los padres son oyentes y el niño no tiene un modelo lingüístico al cual seguir, ¿no? Muchas veces los padres, como les decía, no saben lo que es la lengua de señas o en muchos casos utilizan lenguas caseras, ¿no? Que ellos mismos van creando de acuerdo a su necesidad. Entonces, hay una dificultad, un problema muy grande en este caso para el desarrollo de su lengua del niño sordo en esta educación inicial no escolarizada, ¿ya? Y una vez que el niño sordo ingresa a la educación inicial escolarizada, que eso está referido a lo que es el nivel inicial en su primer año de escolaridad y segundo año de escolaridad a partir de los 4 a 6 años, entonces acá lo más aconsejable es que el estudiante, el niño sordo que ingresa a este nivel, tenga un modelo lingüístico. Quiero decir, un profesor o una profesora sorda. ¿Por qué? Porque en este nivel es donde el estudiante, donde el niño y la niña va a adquirir los primeros aprendizajes de su lengua, va a fortalecer, en algunos casos recién va a iniciarse con lo que es la lengua de señas boliviana. Y qué mejor que aún un profesor sordo que es de su misma que pertenece a su misma comunidad, a su misma cultura, que habla la misma lengua, sea el que transmita todos los conocimientos y todos los aprendizajes para que este estudiante o este niño sordo se desarrolle plenamente, integralmente en las diferentes áreas, ¿no? No solamente en el área del lenguaje, sino en el área cognitiva, en el área artística, en el área afectiva, en el área psicomotriz, es decir, en todas las áreas. Entonces, es muy importante la educación que el niño sordo, el niño y la niña sorda vayan a recibir en los primeros años de escolaridad, tanto en la no escolarizada como en la escolarizada. Entonces, aquí en la escolarizada ya el maestro tendrá que valerse, si es que en caso no es un maestro sordo, tendrá que valerse de varios recursos visuales para que el estudiante o los niños puedan comprender más que todo, porque esa es la mayor dificultad del estudiante, cuando la información, la comunicación no le llega claramente,
Entonces el estudiante va presentando dificultades en su aprendizaje, ¿no? Entonces el uso de los recursos visuales es muy importante. Cuanto más recursos se utilice el profesor, mejor si son reales, palpables, va a ser más beneficioso e enriquecedor para los niños sordos. Entonces, eso debemos tomar en cuenta y hacer esa diferencia, ¿no? Entre cómo desarrolla nuestro niño el lenguaje en la etapa no escolarizada y cómo va a desarrollar en la etapa escolarizada. Entonces, también esa partecita lo vamos a ir viendo más adelante también, ya con más claridad, un poquito ahora por el tiempo nos estamos un poco limitando. Eso hablábamos de inicial, ya una vez que el estudiante, aquí está educación inicial en familia comunitaria escolarizada, lo que les decía, ¿no? Que el estudiante ya ingresa a lo que es inicial, en su primer año de escolaridad y el segundo año de escolaridad. Esta etapa abarca de los 4 a los 5 años de edad. Lo primordial en esta etapa es seguir apoyando al niño en adquirir su primera lengua. ¿Y cómo lo va a adquirir el niño sordo? Mejor si es con un modelo lingüístico, que sería un maestro. Lo ideal sería, ¿no? Por eso es que muchas veces que los niños, primeramente el papá o la familia le inscribe al niño sordo a un centro de educación especial y no así a una escuela regular. ¿Por qué? Porque en el centro de educación especial es más probable que el maestro sepa lo que es la lengua, conozca lo que es la lengua de señas boliviana y el maestro, sea oyente o sea sordo, va a poder transmitirle todo lo que son los aprendizajes en su lengua, en su primera lengua, que es la lengua de señas boliviana del niño sordo, ¿no? Sin embargo, si lo inscribimos a un niño a inicial a una escuela regular, de repente va a tener más dificultades que este niño que está aprendiendo su lengua en el centro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en regular muchos de los maestros no han sido formados en lo que es la lengua de señas boliviana, no conocen mucho de lo que es sus características de los niños sordos, un poco hay dificultades en las adaptaciones curriculares, no conocen muy bien la atención, entonces va a haber más dificultades en lo que es la atención a los niños sordos. Entonces, lo recomendable, vuelvo a repetir, es que el niño ingrese a un centro, pero con un maestro, con un modelo lingüístico que sería un profesor sordo, ¿no? En algunos casos asisten a los dos. Pueden ir, yo he tenido experiencias donde ha habido niños de inicial que estaban en centro de educación especial, pero también asistían a una escuela regular. Entonces, también eso es beneficioso para el niño porque ahí hay una coordinación entre las instituciones, entre los maestros, para que el niño vaya desarrollándose al par de los demás compañeros, ¿no? Por eso es que antiguamente, por ejemplo, cuando había el programa no sé si algunos maestros que han trabajado en Fe y Alegría conocen lo que había en los proyectos de integración escolar, se trabajaba esto, ¿no? Con lo que es la atención a niños, la inclusión, bueno, no era inclusión en esa época, era integración de niños sordos a regular, entonces, y también los niños iban a los centros, trabajaban con su maestra y también en regular con la maestra de apoyo, ¿no? Trabajando lo que es más que todo en la inclusión, la sensibilización, la comunidad, que también tuvo sus buenos resultados en esa época. Bueno, ese es un poquito de la experiencia, así de manera general. Y lo que les iba diciendo en cuanto a lo que es educación primaria vocacional, los planes y programas son los mismos del currículo base del sistema educativo plurinacional. Solo se requiere la adaptación curricular en el área de lenguaje y comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que los planes con los que el centro de los maestros de educación especial trabajan son los mismos planes y programas del sistema educativo regular, ¿no? Son los planes de regular. Entonces, ellos van adaptando sus contenidos de acuerdo a la discapacidad, de acuerdo a la necesidad de los estudiantes, ¿ya? Ellos van adaptando, pero de los planes y programas de regular son los que se trabajan en los centros también de educación especial. Bueno, y en secundaria ya la experiencia es diferente. En inicial, primaria, muchas veces los niños sordos terminan su inicial y primaria, estos niveles, en un centro de educación especial, centro de educación especial. Posteriormente hacen la inclusión
¿no? Los estudiantes hacen la inclusión a una unidad educativa regular, a un colegio regular, ¿no? Siempre con el apoyo de un intérprete, porque como les decía, estimados participantes, lo más importante para el estudiante sordo, sabemos que el estudiante sordo, si no existe otra discapacidad asociada, su mayor dificultad va a ser no poder comunicarse con las demás personas. Peor si no saben la lengua de señas, si no saben su lengua, ¿no? Entonces, para que la información y la comunicación llegue de manera asertiva, pertinente al estudiante, es importante la presencia de un intérprete en el aula, ¿no? Para que él pueda también ser partícipe de la clase, pueda estar informado de todo lo que los demás estudiantes son informados, pueda aprender al mismo nivel que los demás estudiantes oyentes. Entonces es importante el papel, la parte del intérprete también, ¿no? En el aula. Entonces, en cuanto a los planes y programas en este nivel, son los mismos también de educación regular, ya que estos están incluidos en las educativas, en las unidades educativas inclusivas, ¿no? Pero también al mismo tiempo, en muchos casos se hace la coordinación. Cuando existe todavía el estudiante va asistiendo al centro de educación especial, se hace la coordinación con los maestros para brindar el apoyo necesario y especializado en lo que es lengua de señas. Muchas veces pasan sus clases en regular, los chicos de secundaria, pero también siguen asistiendo para fortalecer lo que es su lengua de señas boliviana. En algunos chicos que no está fortalecido todavía su L1. ¿Ya? Ese es en cuanto a secundaria. ¿Ya? También algunas estrategias, vamos aquí en el texto, en la unidad temática nos habla sobre las estrategias de acceso y las estrategias de comunicación que se deben utilizar para la inclusión de estudiantes sordos, para el desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes sordos, ¿no? Tanto en la familia, en la escuela, en la misma sociedad. Entonces acá en el texto, si lo han podido revisar, nos habla sobre algunas estrategias, ¿no? Una de las estrategias de acceso son la inclusión y el modelo de educación bilingüe para las personas sordas, ¿no? Lo que les decía, trabajar con el modelo de educación bilingüe bicultural para las personas sordas, ¿ya? Esta es una estrategia que el maestro de aula regular debe aplicar a la hora de enseñar, a la hora de transmitir los conocimientos, ¿no? Trabajar lo que es la L1 acompañada de la L2, porque muchas veces, si bien un poco contándoles, si bien muchos estudiantes sordos tienen bien fortalecida lo que es su L1, la lengua de señas boliviana, pero tienen muchas debilidades en lo que es la L2, que es el castellano escrito, el que nosotros manejamos para poder comunicarnos tanto oralmente como de manera escrita, ¿no? Entonces, ahora por eso que desde el modelo, desde la ley 070, está pensado en trabajar con este modelo, con este enfoque de la educación bilingüe, bicultural, con las personas sordas, ¿no? Con el objetivo de que ellos no solamente aprendan lo que es la L1, sino que una vez que ya tengan aprendido, consolidado su L1, también puedan aprender lo que es la L2, ¿no? Y de esta manera se pueda realizar una inclusión plena, porque sabemos que nuestra sociedad, la mayoría lingüista, o sea, la mayoría de las personas somos oyentes, ¿no? La mayoría de las personas somos oyentes y una minoría, una gran minoría está conformada por las personas sordas, entre niños, jóvenes y personas adultas. Entonces, para que exista una inclusión plena de lo que es de las personas con discapacidad auditiva a la sociedad, tenemos que trabajar desde la educación como maestros, en lo que es la educación bilingüe, bicultural, para la enseñanza de las diferentes áreas en la escuela para nuestros estudiantes sordos, ¿no? El, Utilizar los recursos didácticos visuales, ¿no? Es una estrategia muy importante de acceso al currículo, incluso también podría ser acceso para que ellos les llegue la información, la comunicación. En caso, por ejemplo, de que no tengamos intérprete en el aula,
Entonces, ¿qué podemos hacer para hacernos entender con nuestros estudiantes? Una de las características es que ellos son totalmente visuales, ¿no? Entonces, la información les entra por los ojos, toda la información que ellos visualizan les entra por los ojos, ¿no? Entonces, es importante el recurso de recursos didácticos visuales, ¿no? Láminas, fotografías, o sea, todo lo visual que pueda uno presentar es un material muy importante que nos ayuda para que nuestros estudiantes puedan aprender. El aula debe contar con buenas condiciones de iluminación, ¿no? Ser un aula iluminado y no oscuro, ¿no? Que no haya contraste de luces y todo lo demás. Controlar el espacio donde se encuentra el maestro de apoyo del SB, es decir, el intérprete, se debe procurar que no sea interrumpido, ¿no? Entonces, el maestro intérprete debe tener su propio espacio donde pueda el estudiante sordo pueda hacer visual, pueda observarlo y también el intérprete pueda observar al estudiante, ¿no? Ubicar al grupo o estudiantes sordos en la primera fila. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto, no? Es una también de las características que los estudiantes sordos, no solamente en la escuela, sino también en cualquier acontecimiento, un seminario, en una conferencia, deben ser ubicados en la primera fila, porque el intérprete también va a estar ubicado ahí. Entonces, tiene que haber esa relación directa, ¿no? Muchas veces, muchas veces entre el estudiante y el intérprete existe una comunicación, entonces una comunicación sobre otros aspectos, entonces él tiene que estar ubicado y no así en la última fila o en la segunda o tercera fila. Entonces es una estrategia ubicar al estudiante en la primera fila. Si estamos hablando del curso, en las primeras mesas, ¿no? En los primeros pupitres para que también el estudiante pueda observar, el maestro pueda comunicarse con el estudiante. Organizar grupos de estudiantes sordos y oyentes para que estos cumplan la función de tutores de pares, promoviendo la participación y el respeto a la diversidad. Entonces, esto también dentro del aula es muy importante organizar estos grupos, que no solamente si tenemos dos estudiantes sordos que vayan, que se conformen un grupo de puros estudiantes sordos, sino que tenemos que incentivarlos a la participación, el respeto a la diversidad también, ¿no? Entonces, es una estrategia de organizar estos para que también ellos puedan compartir sus conocimientos, porque hay muy buenas experiencias cuando se organizan grupos de oyentes y grupos de sordos. Entonces, los mismos niños oyentes incluso aprenden señas. Y en muchos casos ha habido que los mismos compañeros les han servido de intérpretes a sus compañeros sordos. Entonces, es muy linda estrategia trabajar con estos grupos de estudiantes sordos y oyentes. Estrategias de comunicación. Generar condiciones lingüísticas en la unidad educativa, involucrando al plantel docente administrativo, de servicio docente y padres de familia. ¿Para qué esto, las estrategias de comunicación? Porque no solamente ustedes como maestros, yo veo que existe mucho interés, mucha motivación de que los maestros puedan aprender la ley LSB para poder comunicarse, pero ¿qué pasa con los administrativos? ¿Qué pasa con los padres de familia de la unidad educativa? ¿Qué pasa con los estudiantes? ¿Qué pasa con los demás profesores? Entonces es muy importante generar espacios, no solamente las condiciones, sino generar espacios donde haya esa convivencia entre toda la comunidad educativa con los estudiantes sordos, ¿no? Con el objetivo de que pueda generarse la comunicación, de que por lo menos los administrativos aprendan de los saludos básicos, algunas señas básicas para que el estudiante pueda comunicarse con ellos. Entonces es muy importante generar los espacios, las condiciones que puedan servirle de mucho para por una inclusión educativa asertiva, adecuada y pertinente también, ¿ya? Promover el uso de la lengua de señas, ¿no? Boliviana en todos los actos, desde lo pedagógico hasta las actividades extracurriculares que realicen en la unidad educativa. Es otra estrategia, pero ¿cómo podemos promover el uso del LSB si no sabemos? Entonces, practicar las señas en todos los espacios, en el saludo a la bandera, en el recreo, en las reuniones, en el curso, en una actividad deportiva. Entonces, de esa manera vamos a ir promoviendo el uso de la lengua de señas boliviana, siempre con el objetivo de poder hacer una inclusión educativa más adecuada, más pertinente para nuestros estudiantes.
propiciar la participación de personas sordas expertas en lengua de señas, permitiendo el asesoramiento lingüístico. Entonces, también la unidad educativa tiene que propiciar, invitar de vez en cuando a personas sordas, adultas reconocidas, ¿no? Que manejen, que sean expertos en lo que es la lengua de señas boliviana. ¿Para qué? Para fortalecer, para pedir asesoramiento, o sea, diferentes apoyos de parte de estas personas que tienen bastante experiencia y trayectoria en lo que es la LCB, ¿ya? Y las estrategias para captar la atención, ¿no? El contacto visual es un patrón comunicativo básico, es muy importante, ¿no? ¿Qué estrategias debemos utilizar para captar la información de las personas sordas? En general podemos y debemos llamar la atención de los estudiantes sordos con todos los recursos, como hemos dicho, recursos didácticos visuales, no sé, con algunos sociodramas, o sea, diferentes expresiones, gestos, movimientos, donde los estudiantes ellos puedan comprender, ¿no? No solamente a veces estamos, no, si no tengo un intérprete, mi estudiante no va a poder comprender. Vale, es muy importante la creatividad, las estrategias que el maestro vaya a utilizar en el aula para que el estudiante, para que podamos llamar la atención, podamos motivar a nuestros estudiantes en el aula, ¿ya? En el caso de estudiantes que tengan restos auditivos, también se puede explotar estos restos. Se podrá llamar la atención de forma verbal, tal vez sin exagerar el tono y el volumen de la voz, sin gritarles, ¿no? Sino que debemos explotar, bueno, puede utilizar la parte, el lenguaje oral y también lo que es la lengua de señas boliviana. Entonces tenemos que ver siempre qué grado de discapacidad, qué grado de pérdida tiene nuestro estudiante para poder también trabajar en este caso, ¿no? Otras estrategias que permitan llamar la atención, en caso de estar junto al estudiante sordo, le daremos suaves toques en el hombro, ¿no? Eso también se trabaja en lo que es algunos consejos de cómo debemos dirigirnos a las personas sordas. Si sabemos que son personas que no escuchan, no vamos a gritarles, ¿no? No vamos a lanzarles con un cuaderno para que nos escuche, sino tocarle la atención o ponernos delante de la persona sorda, ¿no? Entonces, si se encuentra, si el estudiante sordo se encuentra lejos, podemos mover las manos o pedir ayuda a otra persona que está más cerca de la persona para que nos pueda atender o observar, ¿no? Si el estudiante solo se encuentra en compañía de otra persona, entonces indicarle que le avise que le estamos llamando. Si está en espacios cerrados como el aula y otras salas deportivas, por ejemplo, laboratorios, podemos encender y apagar luces. Son también adaptaciones también que la unidad educativa debe asumir a la hora de realizar la inclusión de estudiantes sordos, porque no solamente es incluirlos, ya yo tengo estudiantes, soy una escuela inclusiva, y estamos incluyendo, ¿no? Sino que tenemos que dar, tenemos que propiciar todas las estrategias, tenemos que poner en práctica las estrategias y también la forma de atender, ¿no? A los estudiantes sordos, ¿no? Y, por ejemplo, colocar lo que dice acá, las luces, para indicarle que estamos en hora de recreo, porque en la mayoría de las escuelas toca el timbre, todos los niños oyentes saben que es recreo, pero ¿qué pasa con el estudiante sordo? Todos se mueven, pero el estudiante sordo no sabe por qué se están moviendo. Entonces, algunas estrategias, algunos medios de acceso también para ellos puede ser colocar estos luces, colocar señalizadores, un sinfín de materiales de accesibilidad para que los estudiantes puedan ser también incluidos satisfactoriamente en el aula, ¿ya? Bueno, la evaluación, en cuanto a la evaluación de los estudiantes, la evaluación de los procesos de aprendizaje se realiza en todo el sistema educativo plurinacional de manera específica. Se tiene que procurar que esta evaluación sea integral, permanente, sistemática, orientadora y comunitaria, adaptada principalmente con recursos visuales y apoyada con la lengua de señas boliviana, ¿no? En la evaluación, muchas veces, yo desde mi experiencia en regular, en sistema educativo regular y en superior, también he visto que muchos de los docentes, bueno, los tratan, hacen que la evaluación sea para todos por igual, pero personalmente no estoy de acuerdo. Desde mi experiencia yo les comparto esto de que la evaluación tiene que ser adaptada para los estudiantes sordos. No me refiero con esto a que se les debe dar algo más fácil, ¿no? Sino que debe ser inclusive en su propia lengua. Si estamos hablando de una evaluación
oral, en que en algunos casos los maestros toman a los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿por qué no pedirle al estudiante sordo que su evaluación lo dé en el SB, que es su lengua? Entonces, esos aspectos tenemos que tomar en cuenta nosotros, estimados colegas, a la hora de evaluar a nuestros estudiantes sordos, sea en inicial, sea en primaria, sea en secundaria o sea en superior. Entonces, o poder también intercalarla, ¿no? Con la parte escrita, pero también apoyada con la lengua de señas, que es su lengua, ¿no? Porque hasta para nosotros se nos hace difícil que nos evalúen, por decir, en aymara, en quechua, que no es nuestra lengua. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Lo mismo pasa en el caso de las personas sordas. Entonces, en este aspecto es importante analizar, reflexionar sobre qué evaluación y sobre qué le voy a evaluar. Entonces, tiene que ser la evaluación repensada en todo lo que yo he trabajado con el estudiante, en todo lo que he podido desarrollar con el estudiante en un cierto periodo, ¿ya? La acreditación y la transitabilidad. Los estudiantes de unidades educativas especiales podrán ser acreditados con las libretas del subsistema de educación regular por llevar la misma malla curricular, porque les decía, utilizan los mismos planes y programas, ¿no? Del subsistema de educación regular. Es homologable la transitabilidad a las unidades educativas inclusivas. Entonces, de esa manera ellos existe la acreditación en cuanto a las libretas y la transitabilidad a las unidades educativas regulares inclusivas. ¿Ya? Entonces, es mucho que contar, estimados colegas, sobre lo que es, sobre lo que ha sido la atención de estudiantes con discapacidad, eh, lo que es discapacidad auditiva. Entonces, una experiencia muy linda que yo tengo, que quisiera también compartirles en el desarrollo de este módulo, también compartirles cómo cómo se ha ido desarrollando los procesos educativos con estudiantes sordos en los diferentes niveles. Vamos a ir viendo poco a poco estas experiencias. Sin embargo, esta sesión era más que todo para compartirles y un poquito explicarles de la unidad temática 1 del texto académico de la semana 1. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna inquietud, algo que le haya llamado la atención, puede participar. A ver, para los que no son del área de educación especial, ¿qué les ha parecido? Ustedes ya tenían este conocimiento, por ejemplo, de los centros de atención a las personas sordas, de los enfoques que se han ido manejando, de las características de los estudiantes, de la parte de lo que es la educación inclusiva. A ver, escucho sus opiniones respecto a esta unidad temática. Yo creo que han leído esta unidad temática, ¿no? Entonces, haremos un pequeño debate, por favor. Escucho sus opiniones. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, profesora Marta. Viene al respecto, ¿no? En la tarde estaba leyendo el módulo en el que me llamó la atención una parte que dice que es necesario que los niños primero vayan a la escuela especial a aprender justamente, ¿no? La primera lengua para ellos, que sería la lengua de señas. Así es. Ahora la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros tratar, por ejemplo, en las escuelas rurales alejadas? No hay pues este centro de atención. Si nos topamos, yo hasta el momento no tuve esa oportunidad de trabajar con niños sordos, pero si se nos presenta eso, por decir, desde inicial, necesariamente nosotros tendríamos que buscar estrategias y estamos en la obligación, yo creo ahora sí, con lo que también nos dice, estaríamos en la obligación de aprender la lengua de señas, sí o sí, todos los maestros, ¿no? Por eso es que también estaba leyendo de que en las SFEMs necesariamente pues se lleva la lengua de señas también el braille en la parte básica, ¿no?
Y tendrían que los docentes también, no, ya no escapar como antes, decir, no, pues esto simplemente es para educación especial. Nosotros, ¿qué tenemos que ver con los sordos? Pues también discutimos con los estudiantes de que hoy en día no podemos excusarnos y tendríamos que, si es que no hay un centro especial cercano, pues tendríamos que aceptar el reto, ¿no? Ese sería mi comentario también, licenciado. Muy buena reflexión, profesora Marta, ¿no? Muy buena reflexión porque ahora nos toca a nosotros como maestros autoformarnos, ¿no? Viendo la necesidad, viendo ahora la realidad. Si bien, como les decía antes, muy pocos niños accedían a lo que es las escuelas regulares, ¿no? Muy pocos niños, especialmente los niños con discapacidad, no tenían ese derecho de la accesibilidad a la educación y menos en regular. Entonces, viendo ahora la realidad, que ya está el tema de sus derechos, tienen leyes, existen normativas que nosotros debemos cumplir, entonces, viendo todas esas situaciones, nosotros no podemos, no estar preparados para recibir a un niño con discapacidad. No solamente hablo de discapacidad auditiva, sino cualquier otra discapacidad, ¿no? Los niños tienen todo el derecho de poder inscribirse en una escuela regular. En el caso de los niños sordos, nuestra mejor herramienta tiene que ser el aprendizaje de la LCB, ¿no? Nuestra mayor estrategia, porque si conocemos y tenemos un dominio por lo menos básico, intermedio de lo que es la LCB, con seguridad yo creo que vamos a poder brindar una atención adecuada, pertinente para nuestros niños sordos. Entonces, es un reto que ustedes tienen, los que todavía no, los que recién se están iniciando en esta área, lo que es educación especial, también al inscribirse este diplomado, yo creo que están muy interesados por aprender y por incursionarse, ¿no? En lo que es la educación especial, la atención. Entonces, yo les invito, también les motivo que no solamente con este diplomado, ustedes aquí van a aprender, van a reforzar tal vez algunos conocimientos, pero parte mucho de cada uno, ¿no? La autoformación que uno tiene que tener, porque en las escuelas nos brindan muy poco lo que es la LSB, en las normales, ¿no? En las escuelas normales, muy poco. Ya parte de cada uno, la autoformación, el interés que uno le ponga para poder aprender lo que es la lengua de señas boliviana. Entonces, muy buena reflexión, profesora Marta. ¿Alguien más que quiera opinar? Nos estamos quedando nuevamente sin tiempo. ¿Alguien más sobre la lectura de la unidad temática 1 del texto? ¿Alguien más, estimados colegas? Bueno, creo que no, ¿no? Entonces, si no han leído, por favor, yo les invito nuevamente a que lean especialmente para conocer un poco más sobre la historia, lo que hemos visto ahora en la presentación, ¿no? Las estrategias, algunas características, cómo debe ser la atención, el aprendizaje, la educación del niño sordo, ¿ya? No sé si alguien más que quiera participar. Nos estamos quedando sin tiempo. Si no, volveríamos a lo que son las orientaciones para esta primera semana, porque nuestro tiempo es muy corto. Ya como les he compartido, estimados participantes, la anterior semana, la actividad de esta semana consiste en la redacción del ensayo. Entonces, yo personalmente, les voy a pedir que esta redacción de su ensayo lo realicen en base a esta unidad temática, como dice, ¿no? En la consigna, pero lo realicen de una manera crítica, reflexiva. Yo me doy cuenta muy claramente cuando es copiado y pegado del internet. Entonces, lo que más voy a valorar en la redacción del ensayo es la experiencia, ¿ya? Aunque no tengan la experiencia, hagan una lectura crítica, qué es lo que piensan, qué es lo que opinan, qué es lo que han podido observar referente a, escojan un tema principal de la unidad temática, puede ser las estrategias de atención, puede ser las modalidades de atención a los estudiantes sordos, la historia de la educación del sordo, no sé, diferentes temáticas de acuerdo a su interés de ustedes, pero les repito, yo voy a valorar más la parte
reflexiva, crítica de cada uno de ustedes. Entonces, en base a ello, ustedes vayan redactando su ensayo, ¿no? En las orientaciones tienen la estructura, lo que les decía, la introducción, un poco hablando de qué se trata su trabajo de investigación, su ensayo, qué aspectos va a contener su ensayo, ¿no? ¿Qué aspectos metodológicos, no sé, conceptuales va a tener su nudo o cuerpo? ¿Y a qué conclusión llegan después de hacer un análisis, una reflexión? ¿A qué conclusión llegan respecto a esa temática que ustedes han escrito? Entonces, si es necesario colocar anexo y tomar en cuenta siempre estos aspectos del formato en cuanto a tamaño, la letra, el tamaño de la letra, el interlineado, los márgenes, el número de página, ¿no? Entonces, todo eso debe ser subido a su plataforma, a la plataforma en formato Word, deberá abarcar 3 hojas. Esto también les voy a recalcar. 3 hojas como mínimo y 5 como máximo, ¿ya? No quiero menos ni quiero más. Entonces, sobre este rango, ustedes elaboran su ensayo, deben subir el archivo a la plataforma, ¿no? Con las características que ustedes ya han aprendido en el primer módulo, apellidos, nombres del diplomante y la semana desarrollada. Y ahí tienen el ejemplo. Ese es el producto de la primera actividad. Entonces, lo que se va a evaluar, pues, personalmente yo les pido eso, es la precisión, la reflexión crítica, reflexiva, respecto a lo que están escribiendo, siempre relacionado con, especialmente los maestros que son del área, relacionado a la experiencia, a lo vivido, ¿ya? Eso, la capacidad de reflexión, la capacidad de análisis y síntesis, eso es lo que yo voy a valorar de esta primera actividad del ensayo, ¿ya? Y la actividad del foro, lo cual ya está también colgado en la plataforma, escriban sobre la experiencia de los maestros que han tenido la experiencia. Y de los que no tienen, vuelvo a recalcar, escriban sobre lo que ustedes han observado. ¿Cuál es la percepción en cuanto a la atención de los niños sordos? Pueden escribir, ¿será que existe una atención adecuada? ¿Será que no existe? ¿Será que es importante la lengua de señas? Según su percepción. Ahora, los maestros que tienen bastante experiencia en el área, respondan a la pregunta de acuerdo a su experiencia, ¿no? En la atención de niños sordos. Entonces, esas son las dos actividades, los criterios de evaluación que son los mismos, que se va a trabajar durante esta primera semana, ¿no? Las actividades que deben subir. Entonces, con esto estaríamos aclarando, o no sé si tienen alguna duda, este es el momento, el espacio para que me puedan consultar respecto a la unidad temática, respecto a lo que he presentado esta noche o respecto a las actividades que tienen que presentar para esta semana. Esto les escucho, estimados participantes. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Juliana, profesora Juliana. Licenciada, más que una pregunta, quisiera hacerle una sugerencia. Tal vez la última reunión que tuvimos, que fue repentinamente a las 5 de la tarde, creo que estaban ya conversando. Yo no podía participar porque justamente estaba en clase, así que lo único que pude hacer es ponerme el audífono. Y quería sugerirle que podamos cambiar tal vez el horario para estas clases, licenciada, puesto que muchos, no sé, los demás colegas tal vez en la provincia están. En el caso mío es en el turno de la tarde trabajo y hasta llegar, qué sé yo, al hogar donde podamos escuchar claramente todas las intervenciones que usted tiene. Puede ser tal vez desde las 8, licenciada. Es una sugerencia que yo le hago, por favor. Mm, No sé si la mayoría de sus compañeros están de acuerdo, no tengo problema yo. No tengo problema. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. La misma sugerencia.